Sé que le está costando a la gente entrar ya después del café, pero tengo el gran honor y placer de presentar este nuevo panel de diseño. Yo soy muy de dichos americanos, y los americanos tienen uno que dice "You only have one opportunity to make the first impression". Y eso es una de las cosas que me viene a mí a la mente cuando oigo de diseño, porque es verdad que la primera vez que entras a una web, a un portal, a un periódico, lo que te dice el diseño es clave para saber qué vas a esperar de ello. Yo tengo una segunda oportunidad de presentarme, porque ya esta mañana me presenté. Soy Marcos Enríquez, soy el director de desarrollo de negocio en América para Lowpost, que es una plataforma de creación de contenido de calidad. Y sí es verdad que no hacemos el diseño, solo hacemos contenido contextual, pero sí a mí me interesa preguntarle a Iñaki sobre el texto dentro del diseño y el diseño para poder leer el texto, ¿no? Esa es una de las partes que más me interesa de lo que nos pueda contar sobre las tendencias en diseño, ¿no? El título de la ponencia de hoy decía el diseño es el esqueleto de los negocios digitales y de los medios. Es algo fundamental y esencial para todo. Otra pregunta que a mí me gustaría hacerle, y va en relación con lo que hemos estado oyendo a lo largo de toda la ponencia, es el diseño de los dispositivos móviles. Dentro de la movilidad, pues hemos oído términos como KISS, ¿no? Keep it simple and stupid, como todo el diseño en los móviles tiene que ser tan sencillo y tan fácil. También ayer hablábamos de no me hagas pensar y cómo ese diseño tiene que transmitir por sí solo. Bueno, sin más, Iñaki Palacios, director asociado de la consultora de gran prestigio Case Associates aquí en Miami, y del estudio de diseño de Solo 90, diseño de consultoría internacional de medios, con oficinas en Buenos Aires, en Barcelona y lógicamente aquí en Miami. Fue también el director de arte y adjunto a la gerencia del periódico Clarín en Argentina. Es obviamente un referente en el mundo del diseño online y ha obtenido varios premios internacionales con su trabajo en el ámbito de diseño. Sin más, por favor, Iñaki. Muchísimas gracias. Perdón, como para entrar en la tendencia de lo que estamos hablando, el título es totalmente fake. No voy a hablar de tendencias en diseño, voy a hablar de periodismo, básicamente. Pero era porque yo creo que no podemos dejar de hablar, ¿no? Yo creo que vamos a hablar, para introducir el temario, son tres casos que nosotros tomamos la decisión de hablar de ellos. Este es un año que hemos hecho bastantes rediseños, aplicaciones, sobre todo transformaciones digitales de redacciones, pero hay tres casos de diseño que son Clarín, El Comercio de Lima y La Vanguardia de España, que podemos decir que son tres casos de éxito, ¿no? Esto es algo que también es una herencia gringa, el tema del caso de éxito, pero antes de hablar de eso, podíamos haber hablado de otros muchos casos, ¿no? Aparte de Clarín, La Vanguardia y El Comercio de Lima, pero son tres medios con los que nuestra consultora se vincula desde hace muchos años. Es una relación familiar con los tres. La Vanguardia, desde el año 91, cuando yo no formaba parte de la compañía, se hizo el primer rediseño para el grupo Godó del diario Mundo Deportivo. Clarín desde el año 93, es decir, ininterrumpidamente, con más de 200 proyectos para el diario. Y El Comercio de Lima desde el año 98. Es decir, tenemos una relación, somos polígamos, pero tenemos una relación muy larga con nuestros matrimonios, lo cual yo creo que también nos aporta biunívocamente una buena
Una buena aprendizaje, porque si yo hago algo con mis clientes es aprender, no dejar de aprender nunca. Yo creo que eso es lo más maravilloso de tener una larga relación o una buena relación con los clientes, sobre todo aprender, ¿no? Volviendo a la charla, yo creo que desde que Donald Trump, yo antes de ser elegido como presidente de los Estados Unidos, ¿no?, decidió hacerse cargo de la mercadotecnia del Washington Post y del New York Times, pues ha sido todo un éxito. Eso es indudable. Es indudable porque estamos hablando de... El New York Times ha pasado la barrera del 1 millón de suscriptores, gracias a un trabajo consistente, ¿eh? Digamos que esto es un hecho. Esto es un hecho, this is a fact. Hay otras cosas que no podemos decir que es un hecho, pero esto es un hecho, es un trabajo consistente que ha tenido un resultado sólido. Yo creo que vamos a hablar de estos 3 casos, y vamos a hablar de estos 3 casos cuando hablamos de periodismo serio, veraz y justo. Porque objetivo yo creo que el periodismo no puede ser. Ser objetivo en el periodismo es una entelequia. Está ahí, todo el mundo habla y lo escucha en clase, pero es una entelequia. Es decir, pero sí que se puede ser serio, veraz y justo, ¿eh? Yo creo que este vínculo, que yo lo aprendí en Argentina a raíz de una persona fallecida, que es Eliseo Verón, un sociólogo que trabajaba para Clarín y trabajó muchos años, de lo que se llama el contrato de lectura, el vínculo que los lectores imaginariamente realizan con un diario, ¿no? Esto es un poco lo que ocurre, ¿no?, con estos 3 medios de los que vamos a hablar. 3 medios que llevan mucho tiempo haciendo eso, ese periodismo veraz, justo, honrado y a veces poco objetivo, ¿eh? Es una apuesta de referencialidad la que estos 3 medios tienen, ¿eh? Y centrándose un poco en... No es tan fake el título, centrándonos un poco en las tendencias de diseño, me gustaría hacer un repaso de las cosas que nosotros tenemos en cuenta a la hora de enfrentar un trabajo, a la hora de enfrentar un trabajo digital particularmente, ¿eh? Vamos a revisar estas claves, ¿eh? Voy a intentar ser rápido porque además Ricardo me ha pedido que sea lo más rápido posible, ¿eh? Rediseñar en el actual mercado digital, ¿no? Cuando hablábamos de rediseñar sobre todo para marcas como estas, marcas que tienen por lo menos más de 60 años, la que menos, y la que más de 175. ¿Eh? Son marcas de mucho peso, ¿no? Yo creo que es cierto, se consolidó un nuevo concepto de homepage, porque si estamos hablando de diseño digital, estamos hablando de diseño digital siempre referido a la experiencia mobile, por lo menos eso es lo que nosotros hacemos, ¿eh? Los usuarios exigen sobre todo concisión, rapidez, eficacia, velocidad, todo lo que se resume en velocidad de descarga, ¿eh? Una velocidad de descarga que es absolutamente importante porque si no, en el millennial y sobre todo en la generación Z genera frustración, ¿eh? Esto es algo importante, ¿eh? Esto obliga a eliminar de las homes muchísimas cosas que hasta las que ahora nos tenían acostumbrados, es decir, una sobrecarga a veces en el tema de fondos, cortinas. Yo creo que el titular tiene que ser el gancho de la noticia. Todo lo que no está en el titular es difícil que atraiga. La velocidad del dedo gordo en el móvil es tan grande que todo lo que no esté en un titular está jodidísimo, ¿eh? Y hay gente que tiene un dedo gordo que es velocísimo. Con lo cual estamos muy mal, si no somos muy buenos titulando, ¿eh? Con lo cual, cuando hacemos una integración de redacción, yo creo que es muy importante reunir a toda la gente, que el equipo esté junto, pero además tenemos que hacer un programa de capacitación permanente. Y esto es una recomendación, y es en 2 vías. Uno, una recomendación de que alguien se encargue de lo que se llame un programa de autoedición. Yo no sé si está Silvia con nosotros. Sí. Bueno, pues Silvia sabe de lo que está hablando, de lo que estamos hablando en el comercio. Generar un programa para siempre, porque ese programa es para siempre. Ese programa no es un programa de capacitación que dicen, ¿y cuánto dura este programa de capacitación? Dura lo que dure el medio, ¿eh? Porque para muchos medios hay universidades que son muy buenas y hay universidades que son muy malas. Es decir, el estándar con el que te llega el periodista a veces es muy malo.
Y hay parámetros sobre los que estamos hablando de errores en los que no se puede tolerar, ¿no? Si esa persona es buena y tiene olfato, necesitas generar ese programa de capacitación para siempre y otros programas de capacitación. Pero yo creo que a veces es más rentable invertir en capacitación que en arquitectura, en una redacción. Yo creo que esto es algo que todos debemos meternos en la cabeza, ¿no? Sobre todo los dueños y los directores de los medios, hay otro tema que es interesante, ¿no? ¿Qué son los hard users? Los hard users, o los usuarios duros, son los usuarios que ingresan por todos los dispositivos al medio. Si tenemos, yo creo que en esto, y es importante, vamos a ir a hablar mucho de data, la data nos tiene que dar un servicio absolutamente clave, y nos tiene que dar ese servicio inmediatamente. Si además de toda la data gratuita que nos puede suministrar alguno de los agregadores, incluimos sistemas como Charbit o Parsley, yo últimamente estoy utilizando mucho Parsley, creo que es muy útil para obtener esta data que nos tiene que, sobre todo, identificar a ese usuario que además que entra por muchos dispositivos, que ve muchas páginas, y que es el usuario que vamos a poder comercializar mejor, que vamos a poder vender mejor a nuestros clientes, que vamos a poder detectar y sobre el que vamos a influir más, porque es ese usuario que ha generado lo que llamamos ese contrato de lectura con nuestro medio. Esto es clave, es el que menos, es el porcentaje menor, pero es el porcentaje más importante. Por supuesto, es muy importante la jerarquía y la selección informativa y la contextualización de cada noticia, en el desarrollo de noticias, sobre todo de la noticia enriquecida en móvil. Yo creo que hay que apostar mucho a la calidad periodística, y la vinculación, ese contrato de lectura virtual del que estamos hablando, se consigue con esa apuesta hacia la calidad periodística del producto. Vemos, esto es un caso real. No digo de quién, pero me centro mucho en esa última fase, ¿no? Ese 8% de usuarios únicos ve un 71% de las páginas, y el 84% de los ingresos de ese medio, y es uno de los más rentables del mercado, muy rentable, es una experiencia de éxito en rentabilidad digital, trabaja sobre ese 84% de los ingresos para poder mover todo lo que hace en su redacción digital. Con lo cual, esto es importantísimo, porque si estamos pensando en paywall, si estamos pensando en cobrar, bueno, primero, antes de pensar en cobrar, debemos pensar en registro, pero después de pensar en registro debemos pensar en cobrar. Y si estamos pensando en cobrar, tenemos que ir a trabajar sobre esta gente, que es nuestro usuario más fiel. Por eso el tema de conseguir bajar la tasa de rebote y que ese usuario se transforme en un usuario frívolo, en un usuario que se queda muy poco tiempo en nuestra página, transformar a ese usuario en un usuario duro. Este es un objetivo de la redacción y también de la tecnología. Yo creo que esto es otra realidad, por la velocidad de descarga, por la realidad del mercado, por cómo funcionan las cosas, la jerarquía. Los días de los listados cronológicos terminaron, ¿no? De que lo último es lo que va llegando y se va cargando automáticamente en la página. Yo creo que es muy importante hacer periodismo desde los homes y desde el móvil. Hacer periodismo es jerarquizar, decirle a la gente lo que tú crees que es mejor, ponerlo ahí delante para que todo el mundo lo vea. Esto es algo que es lo que mejor sabemos hacer, y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Lo exclusivo, lo distinto, ese valor agregado sobre la exclusividad, porque la exclusividad tiene dos vías: una, la agenda propia, y la otra, hacer única la agenda que todo el mundo tiene. La información es un commodity, y hacer única esa agenda propia es algo que se genera teniendo firmas de opinión importantes, teniendo un contexto de la información serio, profundo, teniendo sobre todo periodismo. Yo creo que ahí está un poco la clave, un poquito de todo esto. Eso, pero también tenemos que tener un ¿cómo se llama?, protocolo de viralidad en los medios. Porque a pesar de que gracias a Trump la noticia dura parece que está en momento de hit,
no nos podemos olvidar tampoco del culo de la Kardashian. Aunque no podemos llenar el diario de esto, pero tenemos que ver dónde lo ponemos. Es decir, quizá no se puede intoxicar la marca, no se puede poner en el primer scroll, no se puede, pero hay cosas que la tecnología, las novedades, la farándula, el deporte en rosa, es decir, lo que hacen los futbolistas, tiene que estar. Es obligatorio que esté. Hay que ver cómo lo colocamos. Por eso tenemos que tener obligatoriamente esta política de viralidad. Por ejemplo, hay ejemplos que vemos en todos los medios, medios como de referencia como El País, que tiene una política de viralidad y que siempre tiene una noticia viral o más o menos viral a partir del tercer scroll. Siempre. A pesar de que su jefa se me ha venido a Miami, la jefa de la viralidad, pero siempre tenía una política ella de tener a partir del tercer scroll algo de que se compartiera, con el objeto sobre todo de que se comparta. Eso es tener una política de viralidad. El equilibrio informativo entre lo importante y lo interesante es clave, porque esa información en la que podemos decir es muy esquizofrénico el usuario de móvil. El usuario de móvil entra por lo que le interesa, con lo cual le tienes que dar lo importante y lo interesante mezclado. Por ejemplo, entonces, a nivel periodístico, ¿cómo construir y balancear eso que parece contradictorio en algún punto? Yo creo que también es una parte del secreto de que el medio sea exitoso. Hay muchos medios, ¿no?, que en esta política de viralidad, como vemos, optaban por abrir un canal propio para colocar ahí lo que es viral y no intoxicar así el resto del diario. Esto es claro, es una obviedad, ¿no? Dado que la audiencia, la batalla por las audiencias se está dando en el móvil, todo tiene que ser referenciado desde el móvil, ¿no? Para facilitar la producción, yo creo que es necesario trabajar un modelo responsive que esté basado en lo que ocurre y cómo se comporta el usuario en el móvil. Yo creo que la experiencia usuario, tener a alguien en una redacción pequeña, puede ser que no sea una persona que solo se dedique a eso, sino que se dedique a más cosas. Y si es una redacción generosa, tener a alguien que se dedique a UX. A experiencia usuario. Tampoco hace falta un comité, ni tener comités, porque yo he asistido en algunos medios en el que hay comités de esto y las asambleas y las reuniones multitudinarias son cada vez más inútiles. Sobre todo si estamos hablando de un momento en el que la velocidad de las cosas es clave. Tenemos que meternos en la cabeza que tiene que ser usabilidad, eficacia y sobre todo versatilidad a la hora que consideremos un diseño. Limitar la diversificación de formatos, intentar utilizar esos formatos con muy poco cambio para que sean muy pluridisciplinares, es decir, que te sirvan para muchísimas cosas, asegurarse que los contenidos que aparezcan una vez y con el formato más adecuado y sobre todo data, es decir, tener toda la data que podamos tener, es decir, si tenemos Parler o tenemos Charbit, exprimirlo, y si tenemos los pro de esos programas que son más caros, todavía exprimirlo más, pero nos pueden dar una gran riqueza. Yo creo que en cualquiera de estos rediseños que vamos a hablar, una de las cosas que se trató de evitar es la tasa de rebote. Es decir, que la gente, volvemos al punto que estábamos hablando al principio, ofrecer algo para que sea limpio, atractivo y que intente, por lo menos pretenda humildemente, ¿no?, de alguna manera desde la parte del diseño, que eso consiga de alguna manera convertir en usuarios en usuarios que rebotan, transformarlos en hard users, ¿no? Es el doble objetivo, ¿no? Tener mucho tráfico, pero además tener el máximo de hard users posibles, ¿no? En eso en la velocidad tenemos que estar en Twitter, porque es lo inmediato, y el título inmediato tiene que estar en Twitter. En la emocionalidad, yo creo que está Facebook. Porque Facebook no es solo, tiene que ser compartir, pero tiene que haber alguna como protocolos de uso en el que esa cosa que emocione, que cree empatía, que te ponga en los pies de la otra persona, tiene que estar presente, ¿no? Y eso tenemos que llevarlo hacia el otro lado. Tenemos que conseguir que esa persona firme ese famoso contrato de lectura del que venimos hablando desde el principio de la charla, ¿no? Yo creo que un mejor diseño, un mejor periodismo hacen engagement.
Yo creo que esto es clave. Yo tengo una persona que está por aquí en la sala que no voy a decir quién es, que me dice, no, me quedé, tenía que suscribirme a un diario, me quedé 2 días sin él y no podía dejar de pensar en el momento que me resolvieran el tema de la suscripción para poder leer y vincularme con ese medio. Eso me alegró, ¿no? Porque parecía que era un éxito el trabajo que se había hecho, ¿no? Yo creo que el tema de esa jerarquía y ese periodismo, esa deselección de temáticas, tienen que obedecer sobre todo, y lo vamos a recalcar mucho, al comportamiento y al protocolo que creemos en base a la data que tengamos del usuario digital. Cuando hablo de data, yo creo que hay una metodología que es una metodología de sentido común. Y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de muchísimas cosas. Por ejemplo, vosotros todos conocéis lo que es Bandito, ¿no? O cualquier programa que te permita hacer un text A/B de un título. Es decir, mandarle al 50% de tus usuarios un título de un tema y al otro 50% de los usuarios ese otro título sobre el mismo tema. Ver cómo se comporta y decidir. Entonces, sobre todo, en casos, esto no lo puedes hacer, si una redacción de estos 3 medios que te estoy contando hacen cerca de 200 titulares al día o 200 temas al día, que es más o menos lo que hace cualquiera de estos 3 medios de los que vamos a hablar, tiene que decidir en base a 5 o 4 apuestas, hacer pruebas para construir data. Cuando esa data, cuando te has visto cómo te funciona un título, tienes que transformarlo en información para la redacción. Esa información va a ser riquísima, porque en 6 meses estás construyendo un libro, un manual de uso, un manual de estilo de cómo se va a comportar el usuario. Por eso yo creo que la utilización de la data para mí es decir, no es solo en generar tráfico, sino en generar protocolos de uso, en generar manera también de hacer periodismo. Yo creo que esto es clave para las redacciones y muchas redacciones en Latinoamérica, en la que todavía el peso del ingreso en papel es importante, y yo creo que tiene que ser importante hasta el último momento. Quiero decir, tú tienes una vaca con leche y lo vas a exprimir, no la vas a dejar exprimir teniendo leche, es una estupidez, ¿no? Con lo cual hay gente que dice, no, se murió el papel. Bueno, se morirá el papel cuando deje de haber leche en la vaca, pero mientras haya leche habrá que exprimirla, Pero esto no quiere decir que las redacciones, sobre todo cuando estás hablando de organización de redacciones, cuando estás hablando de reconfigurar la cultura de una redacción, se construya en base a una mobile digital first, pensando que en el medio plazo la redacción papel va a tomar por la tarde lo que queda y va a reconstruir y generar valor agregado y valor añadido a lo que queda de lo que ha estado trabajando desde muy temprano por la mañana la redacción, la parte de la redacción que solo ha empezado a trabajar en el digital. Ahora vamos a hablar de estos 3 ejemplos. Yo estoy intentando cumplir lo que me pidió Ricardo, y voy a correr mucho más. Clarín, ¿no? Un poco el último, esto ocurrió hace un mes y pico. El contexto, ¿no? El objetivo para todos era la implementación del paywall. La concentración de este trabajo, es decir, todo el equipo se concentró pensando en esto. Pensando en el engagement, pensando en mejorar los hard users. Hay mucha data, hay mucha data de Chartbeat, hay mucha data de Google, hay muchísima data, había muchísima información de dónde estaba, ¿no? Había una muy buena también data de registro, y yo creo que en ese momento, y ahora está entrando uno de los culpables a la sala, se pensó en cómo construir, ¿no?
el nuevo modelo, sobre todo ese modelo responsive, ese modelo de arquitectura nueva de la página, que cargara mucho más fácilmente, que se comportara muy, sobre todo, muy amigablemente en cualquier plataforma y, sobre todo, buscar fórmulas para sacarle el mayor partido a una redacción que es una redacción muy grande y muy potente y con mucha capacidad. Yo creo que todavía tiene mucho que dar, ¿eh? En ese objetivo, ¿no?, de la distribución multiplataforma, se pensó, nosotros, aunque es algo que ya lo veníamos trabajando desde el año 2012, con algún modelo de diario en Italia, como Gazzetta dello Sport, luego fue en 2012 el trabajo con Vanguardia, construir ese modelo responsive olvidándose un poco de cómo habían sido las web hasta el momento, olvidándose de las columnas y pensando en una arquitectura para que funcionara para 320, 720, 1024 y 1254. Es decir, con un diseño full responsive, porque hay diseño responsive y diseño full responsive, en el que cada vez veías que tenías usuarios que tenían super pantalla, y esto también te lo da la data. La data, yo por eso insisto en que hay que exprimirla hasta el último momento. Aunque los browsers únicos salen del móvil, la página que mayor visitas genera, sobre todo porque es el usuario que entra también en desktop, que ese es el hard user. Es decir, no nos podemos olvidar tampoco y tenemos que cuidarlo. Es decir, aparte que resulta esquizofrénico, tenemos un 82% de usuarios que lee la información. Esto nos da la data, que lee la primera parte, nos lo da la superficie de la data, sin profundizar, que viene del móvil. De ese 82%, el 52% se conecta a través de o le refiere la información a través de alguna red social, pero cuando veíamos de ese 7% que ve un 72% de las páginas, ese usuario se conecta en todas las plataformas y es el usuario que también se conecta, es nuestro usuario que ha firmado ese contrato virtual de lectura que se conecta en el desktop, por lo cual estamos obligados también a cuidarlo desde ahí, Por eso hicimos esta cosa que ya habíamos trabajado en Italia, que trabajamos después en La Vanguardia, esta arquitectura por pisos. ¿Para qué? En el móvil se respetara la jerarquía, porque si trabajas por columnas no hay manera de respetar la jerarquía. Y la jerarquía informativa es lo que nos va a dar ese hard user. La jerarquía informativa es lo que nos va a dar mostrar en primera plana el valor agregado. Es lo que nos va a dar cuando hacemos bien o cuando vinculamos a firmas de opinión a ese valor agregado. Con lo cual, esto era clave, ¿no? Olvidarse de lo que habías hecho hasta el momento y trabajar el key content y trabajar la arquitectura de la página por pisos. Hay estos detalles más de diseño, demostrando que por el tema de la velocidad de carga se suprimieron muchísimas de las virtuosidades que podías utilizar antes en el diseño, pero ahora en este caso primaba la velocidad, ¿no? Y esto es algo que se tuvo muy en cuenta, El módulo, que lo veíamos antes y lo veremos después, este módulo sirve para todo. Lo que tiene es detalles del módulo que lo hacen diferente, si es una opinión, si es una noticia, si es un especial, si es un vídeo, si es una noticia enriquecida, pero es absolutamente igual y extrapolable para cualquiera de los géneros periodísticos o ideas o conceptos que la redacción desarrolle. El cambio, el detalle de la noticia, el landing page es súper elaborado, Pensemos que de ese porcentaje que hablamos, casi todo el mundo que llega al sitio llega por la noticia, no llega por el desktop, no llega, y si llega al móvil y por la noticia, con lo cual el trabajo quizá tan arduo o complejo o en el que se comparte la información, que se testea, en el que se tiene que tener todo el valor de la marca, y hablábamos de esa marca que tiene marca, la que menos tiene más de 60 años, es decir, marca que lleva haciendo periodismo durante muchísimo tiempo. Tiene que verse en la noticia. Esto es importante.
Y luego, sobre todo para generar profundidad para los agregadores, hay muchísimas cosas que nadie va a mirar, que nadie ve, que existen pero que nadie va a ir. La subhome y la subhome casi Clarín ahora casi todas son automáticas, es decir, son repositorios automáticos bien diseñados. Pero tenemos que, es decir, tengo que correr, Si queréis podemos ver luego en detalle, ¿no? Pero sobre todo el tema de la profundidad, los índices de autores, es decir, todo lo que el agregador te va a considerar como profundo, un rediseño tiene que tenerlo en cuenta. Saltamos al comercio. El comercio tiene el contexto, sobre todo, también tiene una política no tan fuerte, es decir, está en el paso justo inmediato anterior, que Clarín está en una política fuerte de registro, de solidificación del registro. Tiene un comportamiento de usuario diferente, porque cada país es uno y no se puede extrapolar el diseño como una camiseta. Tiene un comportamiento de diseño. Es decir, en este caso, yo creo que lo más interesante fue la particularidad que también tuvimos la suerte en el comercio de poder trabajar con una compañía en Clarín también, y también con el departamento de tecnología, y en el comercio con Xaloc, que es otra pata de la compañía nuestra, para poder generar un código que sirviera de base, que no fuera reproducible, que sirviera de base para 7 webs. Y 7 webs, algunas tan importantes como la del comercio, que es por la que se empezó a trabajar, o la de Perú 21. Pero además tiene Trome, además tiene Gestión, además tiene Perú.com, además tiene Depor, y no sé si me estoy dejando alguna. Pero son 7 webs, ¿no? Entonces era importante que era como un reto responsive. Era un reto de código para 7 webs que luego fueran personalizables y además responder al objetivo de registro que tenía el comercio. Era realmente un reto muy importante, ¿no? Al ser el buque insignia del grupo, ¿no? Esto es lo que dice al final, fue por el primero que empezamos a trabajar, a pesar de que no fuera el primero que se rediseñara. Y tiene que ser amigable, tiene que tener esa política de viralidad que siempre ha tenido el comercio, tiene que responder a esa experiencia usuario y a ese comportamiento, y responder, en este caso, que la home responda a las exigencias del responsive, con el reto de que además es la misma estructura de código, como hablábamos, para 7 webs. Esto fue, yo creo que clave, Fue una locura para los desarrolladores y una locura para el sistema, para los ingenieros, pero se consiguió y yo creo que está funcionando muy bien. Tiene una limpieza de carga muy rápida, es veloz, y consigue, además, a pesar de todo esto, no haber perdido la personalidad del comercio. El landing page es mucho más envolvente que en otras, sigue manteniendo este landing page en el que si te mueves, te aparece algo, te conquista algo, te aparece una alerta. Es decir, es un landing page muy rico, un landing page en el que el objetivo es que no te vayas, ¿no? Y que te quedes ahí como usuario, como hard user, ¿no? Que te conviertas en un hard user. Es importante para estos 2 diarios, para estos 3 diarios, sobre todo, que las firmas, que para muchos pure players digitales no son nada importantes, sean un gran valor. Es decir, tenemos 3 diarios que puede ser que tenga a la gente de análisis y opinión más importante de sus países. No tengo la menor duda. Tiene a la gente, una de las gentes más importantes de sus países, ¿no? Y eso tiene que ser un valor absolutamente que esté resaltado, es decir, tiene que notarse, porque eso es el valor, la exclusividad, eso es lo que se llama lo que ha hecho durante muchos años la construcción de la marca, lo que tiene de valor agregado frente a un pure player digital que puede tener la noticia del último avión de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el dueño de Virgin? De Branson, pero se está dejando un análisis que contextualice una información política de qué está pasando en los mercados en tu país, o qué está pasando, cómo se proyecta la economía para los próximos meses, o qué está pasando, por qué meten a este exmilitar en la cárcel. Esto no es menor. Yo creo que
si lo veíamos ahora, ¿no? Y lo veíamos, ¿por qué después de cientos? Esto me quedó grabado. The Economist, que es el rey del centro, no está es el rey de la objetividad, entre comillas, que no parece que no esté ni en el centro, ni en la derecha, ni en la izquierda, en ningún lado. En 175 años era The Economist, y escribía The Economist, y opinaba The Economist, y analizaba The Economist. Y coño, ¿y quién era The Economist, no? Pues en 175 años han dicho, no, nos hemos dado cuenta que Houston tenemos un problema. Con esta generación tenemos que decirles quiénes somos. Y en Medium les cuentan quiénes son. Han tardado 175 años, ¿no? La Iglesia Católica tardó 400 en reconocer que la Tierra era redonda. The Economist ha tardado 175, que a mí me parece una revista. Ellos se dicen que es un periódico, ¿eh? En digital es un periódico. Algo extraordinario. Una capacidad de concisión a la hora de contar la información como no tiene nadie en el mundo. Pero en 175 años se han dado cuenta que no pueden dejar de decir quiénes son, quién está detrás, quién escribe, quién opina. Y esto es un poco la realidad, las redes sociales, el mercado, los agregadores. Es una situación, es decir, que no es menor. Y esto es importante porque The Economist es muy importante y para la gente es importante quién está detrás. Por eso el tema de las firmas me parece que para estos 3 diarios es clave, ¿eh? Esto es lo último que cuenta un poco del Singwall, es decir, el Singwall es el tema del registro, que es en la política que se centró mucho este nuevo último rediseño del comercio, en demostrar toda su potencia, toda su fuerza, toda su calidad, todo lo que hay detrás de 175 años también de periodismo, porque también es como Economist, es muy antiguo, ¿eh? Pero además quiere que esos usuarios paguen un poquito, ¿no? Por lo menos. Si todos los ingresos no van a venir por el paywall, por lo menos que alguno llegue, ¿no? Y como último caso, tenemos La Vanguardia, ¿no? Para nosotros La Vanguardia fue, yo creo que les tenemos un gran cariño, hemos hecho muchísimas cosas con ellos, ¿no? Como los otros 2 medios, forman parte de la familia de nuestros clientes, ¿no? Es una cabecera que, a pesar de ser regional y estar en Cataluña y ser el líder indiscutible en Cataluña, es una cabecera de relevancia en la que incluye factores muy similares a los que pueda tener Clarín o muy similares a los que pueda tener el comercio. Valor de marca, construcción de marca, veracidad, rigor, respeto, de muchísimos años de trabajo, ¿eh? Y además de eso, el objetivo era, frente al objetivo claro que veíamos en Clarín, como era el paywall o el Singwall en el comercio, y trabajar este responsive, este último rediseño, con un objetivo muy claro, sobre todo de cifra, número, músculo, es decir, liderar. Y yo creo que el éxito es muy grande, ¿no? Es decir, el pasar a ser en un mercado, España en Madrid, España en Londres y Barcelona y los diarios, como veíamos a la gente de Vocento aquí o a la gente de Prisa, a la gente del Mundo, es un mercado muy jodido, donde se pelea en trinchera, donde es muy complicado ganar un puesto. Y en el mercado digital hay pure players muy potentes, muy potentes, que lo hacen muy bien, ¿no? Tengo que correr más. Bueno, termino ya. Con lo cual, para esto, es decir, haber pasado a ser el tercer jugador en el mercado nacional, en el mercado español, fue realmente un caso de éxito, y si queréis no os cuento más porque ya os he contado mucho, con una estrategia absolutamente similar a la del resto, mobile first, y muy parecida en la construcción arquitectónica a los otros 2 modelos de los que hemos hablado. Pues muchísimas gracias.